Estimado estudiante, es un placer saludarte. Soy Guillermo Contreras, profesor del Preuniversitario Pedro de Valdivia. En esta oportunidad te presento planteamiento y resolución de problemas con dígitos y fracciones. ¿Qué es un problema? Un problema es una situación concreta o abstracta junto a una serie de condiciones y restricciones, para la cual se necesita una respuesta que no posee a priori una manera directa u obvia de obtenerse. En el mundo castrense encontramos los problemas circunscritos a la estrategia militar. En neurociencias, como un proceso cognitivo. Y en el currículum internacional, ellos representan una competencia matemática. La heurística es considerada un rasgo característico de los seres humanos. Puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas mediante la creatividad, el pensamiento lateral o pensamiento divergente. Comprende procedimientos, principios, reglas y estrategias como por ejemplo la analogía, tomar un problema y ver uno similar. Generalización, tomar un problema y ver un caso más general que comprenda al problema original como una parte. O el proceso inverso, inducción o especialización, tomar un problema más pequeño dentro del problema original. Variación del problema, descomposición, esquematización, hacer un esquema, definir elementos auxiliares. La resolución de problemas subyace en los más diversos rincones de las matemáticas, aritmética, geometría, probabilidades, etc. Junto al lenguaje algebraico, el planteamiento de problemas se enriquece, entregando generalizaciones a distintos casos típicos y métodos específicos de modelamiento y representación. De esta manera, se articulan tanto estrategias de resolución de problemas como escenarios de aplicación de conceptos matemáticos, teorías y herramientas en general. La estrategia básica comprende entender el problema, diseñar un plan, ejecutar este plan e interpretar el resultado. Es conveniente primero leer total y cuidadosamente el problema, hacer un listado de incógnitas y datos, hacer un diagrama de la situación planteada si el caso lo requiere, plantear y resolver las ecuaciones y comprobar las soluciones. Para modelar situaciones, representar información y plantear problemas, debemos usar lenguaje algebraico. El doble de un número p, 2p. El cuadrado de un número m, m cuadrado. El triple de un número q, 3q. El cubo de un número a al cubo. La cuarta potencia del número c, c elevado a 4. La diferencia entre m y n, m menos n. El exceso de a sobre b es n unidades. A menos p es igual a n. La semisuma entre los números a y b, a más b partido por 2. X aumentado en a unidades, x más a. X es a unidades mayor que b, x menos a igual b. El producto de a y b, a por b. N veces el número a, n por a. El cociente entre p y q, p partido por q. Problemas con fracciones. Encontramos alguna fracción involucrada en los datos del problema o en el objetivo de resolución o respuesta. Hacen referencia a una parte del todo. Por ejemplo, el sueldo mensual de una persona es m pesos. Si gasta las 3/4 partes y el resto lo ahorra, ¿qué expresión representa el ahorro de dicha persona en un trimestre? Si gana m pesos y gasta 3/4 partes, lo que ahorra es 1/4 parte de m, es decir, m partido por 4. Si cada mes ahorra m partido por 4, el ahorro trimestral, es decir, en 3 meses, es 3 veces m partido por 4, es decir, 3m partido por 4. Ejemplo 2. Si n séptimos es igual a 2m partido por 5, ¿qué parte de n es m
En este caso, tenemos que igualar las dos fracciones entregadas como información. N séptimos es igual a 2n partido por 7. De donde n resulta ser igual a 14m partido por 5. Es decir, 14 quintos de m. Luego n es efectivamente 14 quintos de m. Problemas con dígitos. En este tipo de problema se nota el número en notación abreviada. Para obtener su valor se debe multiplicar el valor de cada dígito por la potencia de 10 correspondiente a su posición. Por ejemplo, si b es un número de dos dígitos en que el dígito de las unidades es w y el dígito de las decenas es z, entonces el antecesor del antecesor de b es, si b es el número de dos dígitos con z decenas y w unidades, b es igual a 10z más w. Por lo tanto, su antecesor es 10z más w menos 1. Y el antecesor de b es 10z más w menos 2. Ejemplo 2. Los dígitos de un número de 3 cifras suman 6. El dígito de las decenas es el doble del dígito de las centenas. Si el dígito de las centenas es c, entonces el número en términos de c es, sea n el número, es decir, n es igual a 10c más 10d más u. Notemos que d es igual a 2c y además c más d más u es igual a 6. Tomamos esta última ecuación y reemplazamos d igual 2c y obtenemos c más 2c más u es igual a 6. Despejando u, obtenemos que u es igual a 6 menos 3c. Finalmente el número será 100c más 20c más 6 menos 3c. Es decir, 117c más 6. Bien, eso ha sido la presentación de planteamiento y resolución de problemas con dígitos y fracciones. Estoy seguro que te puede servir mucho. Hasta la próxima. Estimado estudiante, es un placer saludarte. Soy Guillermo Contreras, profesor del Preuniversitario Pedro de Valdivia. En esta oportunidad te traigo un ejercicio de planteamiento de problemas, específicamente un problema de dígitos. El dígito de las decenas de un número de dos cifras es igual al antecesor del dígito de las unidades. Si el dígito de las unidades es n, entonces la expresión que representa el sucesor del doble del número es, bien, si el número lo llamamos x y tiene decenas m y unidades n, el número x es 10 veces las decenas más las unidades. ¿Sí? ¿Y qué nos dicen? Que el dígito de las decenas, m, es igual al antecesor del dígito de las unidades. Es decir, m es el antecesor de n. Es decir, n menos 1. De esta manera, x lo podemos escribir usando esta información. 10 veces n menos 1 más n. Es decir, x es 10n menos 10 más n. 11n menos 10. Buscamos la expresión que representa el sucesor del doble del número x. Si este es el número, el doble del número es 2 por 11, 22, n, y 2 por 10, 20. Finalmente, la expresión que representa el sucesor del doble es esto aumentado en 1, es decir,
22n menos 20 más 1. Y eso es 22n menos 19. Esta es la expresión que representa el sucesor del doble del número dado. Estimado estudiante, es un placer saludarte. Soy Guillermo Contreras, profesor del Preuniversitario Pedro de Valdivia. En esta oportunidad te traigo un ejercicio de planteamiento y resolución de problemas. Juan tiene A dulces y su hermano tiene la mitad de esta cantidad más un dulce. Si al hermano de Juan le regalan 3 dulces y este, a su vez, regala 2 dulces, ¿con cuántos dulces queda el hermano de Juan? Bien. El hermano de Juan tiene la mitad de los dulces de Juan más 1. Y le regalan 3 dulces. Y este a su vez regala 2 dulces. ¿Con cuánto queda? A partido por 2. 1 más 3, 4, menos 2, más 2. Es decir, queda con 2 dulces más A partido por 2. La constante dada inicialmente. Ese es el resultado. Estimado estudiante, es un placer saludarte. Soy Guillermo Contreras, profesor del Preuniversitario Pedro de Valdivia. En esta oportunidad te traigo un ejercicio de planteamiento de problemas. Eli pintó ayer 16 metros cuadrados de la pieza de su hija y hoy pintó el resto, que corresponde a 3/5 del total. ¿Cuál era la superficie total a pintar? Bien, entonces 16 metros cuadrados más 3/5 del total es el total. Es decir, estos 16 metros cuadrados corresponden al total menos 3/5 del total. Es decir, a 2/5 del total. Multiplicamos por 5 y dividimos por 2 para obtener que el total es 16 por 5 medios. Simplificamos este 16 con este 2, nos queda un 8, y 8 por 5 es 40. 40 metros cuadrados es el total de la superficie de la pieza de la hija de Eli. Esa es la solución. En un supermercado hay 9 decenas de empleados. Un tercio de ellos son reponedores, 5 novenos atienden en el segundo piso y el resto son cajeros. ¿Cuántos empleados atienden en las cajas? Para responder esta pregunta, hagamos entonces la ecuación correspondiente. En un supermercado hay 9 decenas. 9 decenas, es decir, 9 por 10. Eso es igual a el total de empleados. Un tercio, es decir, un tercio de estos 9 decenas, de estos 90, son reponedores. 5 novenos de estos 90 atienden en el segundo piso. Y el resto, que vamos a llamar X, son cajeros. Luego, 90 es igual a 30 más 5 novenos de 90. 9 se simplifica con 90 y nos queda un 10. 5 por 10, 50. Más X. Es decir, 90 es igual a 80 más X. Por lo tanto, X vale 10. Alternativa C.
Un número aumentado en 8 unidades es equivalente al mismo número dividido por 3/5. ¿Cuál es el número? Entonces, un número x aumentado en 8 unidades más 8 es equivalente igual al mismo número x dividido por 3/5. 3/5. X más 8 es lo mismo que x dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el inverso de esta fracción, es decir, 5 tercios. Luego, x más 8 es igual a 5x partido por 3. Amplificamos, multiplicando todo por 3, y nos queda que 3 factor de x más 8 es 5x. Es decir, 3x más 24 es equivalente a 5x. Es decir, 3x menos 5x es menos 24. Menos 2x es menos 24. Por lo tanto, x es menos 24 partido en menos 2. Y eso es 12. Alternativa E. En un curso, el número de niñas excede en su tercera parte al número de niños. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? El número de niñas excede en su tercera parte al número de niños. Por lo tanto, las niñas son igual a los niños más la tercera parte de las niñas, es decir, un tercio de las niñas. Este tercio lo juntamos con el entero que hay acá de niñas y nos da que 2 tercios de las niñas es lo mismo o la misma cantidad que la de niños. Y si eso lo podemos representar, diríamos que las niñas puede ser toda esta región y 2 de esos tercios son los niños. Ahora bien, la 1 nos dice, los niños son 2/5 del total. Los niños son 2 de estas regiones y en total tenemos 5. Niñas más niños nos da el total del curso. Por lo tanto, los niños son efectivamente 2/5. Las niñas son 3/2 de los niños, dice la afirmación 2. Si los niños los dividimos por la mitad, nos quedan estas dos regiones. Y efectivamente, las niñas son 3 de estas dos regiones. Finalmente, el total de alumnos corresponde 5 tercios de las niñas. Si el total de niñas lo dividimos en tercios, efectivamente, los niños, siendo 2 de esos tercios, más los otros 3, conforman 5 tercios. Por lo tanto, 1, 2 y 3 son correctas. Si los dígitos de un número de 2 cifras suman 9 y el exceso del número sobre 50 es 13, el antecesor del número es... Vamos viendo. Los dígitos de un número de 2 cifras suman 9. Entonces, n, el número de 2 cifras, lo podemos escribir como 10x más y, donde x son las decenas e y las unidades. Y estas dos cifras suman 9. Es decir, x más y es 9. El exceso del número sobre 50 es 13. Es decir, el número menos 50 es 13. Es decir, el número es 13 más 50. Es decir, 63. Efectivamente, decenas más unidades, 6 más 3 es 9. Si este es el número,
El antecesor del número es n-1, 63 menos 1, 62. Alternativa E. La cifra de la decena de un número de 2 dígitos excede en 5 a la cifra de la unidad. El cociente del número y la suma de sus dígitos es 8. Entonces el sucesor del número es... Como este es un número de 2 cifras, lo podemos escribir como 10 veces x más y, donde x son las decenas e y las unidades. La cifra de las decenas, x, excede en 5 a la cifra de la unidad, es decir, x menos 5 es igual a y. Por lo tanto, el número lo podemos escribir como 10x más y x menos 5. Es decir, el número es 11x menos 5. El cociente del número y la suma de sus dígitos es 8. Es decir, n dividido por x más y es igual a 8. Por lo tanto, n, que es 11x menos 5, partido por x más y, es decir, x más x menos 5, es 8. Por lo tanto, 11x menos 5 partido por 2x menos 5 es 8. Multiplicamos ambos miembros de esta ecuación por el denominador común, 2x menos 5. Y obtenemos 11x menos 5 igual a 8 factor de 2x menos 5. Es decir, 11x menos 5 es 8 por 2, 16, x menos 8 por 5, 40. Agrupamos las x, 11x menos 16x es igual a menos 40 más 5. Por lo tanto, menos 5x es menos 35, de donde x resulta ser menos 35 dividido por menos 5, 7. Por lo tanto, el número n es 11 por 7 menos 5. 77 menos 5, 72. Entonces, el sucesor del número es n más 1, 72 más 1, 73. Alternativa D.